mientras realiza sus actividades al mediodía. Después de la renuncia de Henry Kronfle a la presidencia de la Asamblea Nacional y la sucesión de Viviana Veloz, el Parlamento no logra llegar a consensos para designar a su primer vicepresidente. ¿Las fuerzas políticas se reconfiguran de nuevo en la Asamblea? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Raúl Andrade, analista político. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Bueno, buenas tardes, Gisela, un gusto. A ver, la presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, informó que tras haber conocido tres mociones de sus colegas, ninguna obtuvo los 70 votos necesarios para su aprobación. En consecuencia, anunció la suspensión del punto de discusión. Además, indicó que convocará a los jefes de las bancadas del Partido Social Cristiano, ADN, Pachacutic, Independientes y Construye, con el objetivo de alcanzar consensos que permitan lograr la designación del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo ve usted cómo se van organizando las fuerzas políticas dentro de la Asamblea Nacional? Gisela, la verdad es que la Asamblea en este momento es un ente eminentemente político, no es un ente legislativo, y por lo tanto las posiciones se están dando en base a cálculos electorales. A nadie le interesa darle una patente de corso a la señora Viviana Veloz. Necesitan tener un vicepresidente al que puedan acceder e inclusive al que puedan entregar el manejo de las sesiones en caso de que la señora Veloz decida tomar determinaciones que únicamente favorezcan su movimiento político. Y entonces ese es el motivo de los cabildeos, de las inconformidades y de las no aceptaciones a las propuestas que están apareciendo en primera instancia. Usted sabe que en la Asamblea todo puede darse, los amarres de última hora, los acuerdos, puede aparecer el día de mañana un tercero en discordia como vicepresidente, pero esencialmente todo esto obedece a cálculos políticos. Ahora, analizando un poco lo que ha pasado al Partido Social Cristiano, por ejemplo, le costó varios periodos poder asumir la presidencia de la Asamblea, presidencia que duró alrededor de 10 meses nada más. Ahora, ¿ha perdido, cree usted, el Partido Social Cristiano una participación importante en el legislativo? Creo que el Partido Social Cristiano se cansó de sostener la alianza, entre comillas, contra natura que tenía con la Revolución Ciudadana y básicamente apostó a conservar su posición electoral a través del señor Kronfle y dejar un poco que los señores de la Revolución Ciudadana tomen las determinaciones y traten de amarrar la balsa por su cuenta. Entonces no quieren claramente identificarse mucho más con la Revolución Ciudadana y por eso es esta pérdida, entre comillas, de posición dentro de la Asamblea. Ahora, Viviana Veloz llamaba a los jefes de bancada para llegar a consensos, pero ¿cómo pueden las bancadas alcanzar acuerdos cuando sus representantes llevan pugnas públicas que escalan incluso a los insultos y a las denuncias? Bueno, si pensamos objetivamente, usted tiene toda la razón. Muy difícil llegar a acuerdos en privado con personas que se insultan en público, pero lamentablemente nuestra política ha sido desde hace muchos años así y los pactos debajo de la mesa han sido tan comunes como los pactos encima de la mesa. Habrá que esperar, y por eso le decía, no excluyo la posibilidad de un tercero en discordia. Estos 14 legisladores que han anunciado la creación de un nuevo bloque podrían ser una solución para la señora Veloz a cambio de una vicepresidencia, pero todo esto obviamente significará una serie de concesiones. Por eso es esta reunión, por eso estas conversaciones, para ver
finalmente cuáles son los pedidos de cada bloque para ver con quién se llega a un acuerdo. Ahora, ¿cómo ha sido esa transición de una asamblea que fue aplaudida por el oficialismo por la aprobación por unanimidad de proyectos de ley a una asamblea absolutamente dividida, sin una mayoría parlamentaria que por lo menos sea clara, ¿no? Sí, pues lo que sucede es que en un principio dicen que escoba nueva barre bien, ¿no? Y entonces el presidente Noboa hizo lo que el presidente Lasso no quiso hacer, que es llegar a una especie de acuerdo de no agresión con la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano, a cambio de poder pasar ciertas leyes, pero básicamente no se trataba de un pacto indeleble, y ese pacto tenía que romperse algún momento, antes o después. Creo que los primeros en abandonar ese acuerdo fueron los de la bancada de gobierno, y posteriormente, como hemos visto, pues le siguieron los del Partido Social Cristiano, y hoy por hoy lo que sucede es que la señora Veloz navega en aguas turbulentas, ¿no? Ahora, más allá de lo que conocemos o lo que se conoce públicamente sobre la oposición, gobierno, Revolución Ciudadana, ¿existe o no una mayoría parlamentaria? ¿Cree usted que existe? Bueno, depende para quién, ¿no? Me parece que para Viviana Veloz no existe una mayoría parlamentaria. Por eso mismo han fracasado sus 3 intentos de lograr acuerdos y está llamando a los jefes de bloque, porque no existe algo absolutamente consolidado que le pueda permitir manejar las cosas a su antojo. Creo que la mejor explicación es del hecho de que el Partido Social Cristiano soltó el acuerdo. Y entonces ahora hay que buscar con quién más a ponerse de acuerdo. El gobierno aparentemente no lo hará si no es a cambio de alguna cosa que realmente le resulte aceptable. Y por eso están ahí en el cabildeo, ¿no? Justamente, yo entiendo y creo que hay que entender que los acuerdos legislativos son necesarios para el manejo político del Parlamento. Sin embargo, ¿qué es lo que se negocian en esos acuerdos? Porque ¿no sería importante conocer las condiciones de los acuerdos y que se den estos sobre la mesa, no a escondidas, no por detrás? Bueno, mire, lo que sucede es que en un principio los acuerdos se satanizaron, ¿no? Porque cuando por decirle, el movimiento velasquista acordó con el Partido Liberal, se llamó el Pacto Mordoré, se desmayaron unos cuantos, se desafiliaron otros, y básicamente todo lo que significaba o era sinónimo de alianza con el gobierno era pecado. Entonces se adquirió la costumbre de hacer los pactos por abajo, y esos pactos, el precio puede ser muy variado, desde posiciones, desde prebendas, desde aduanas. Recuerde usted, no nos olvidemos que en algún momento las aduanas eran la presa favorita de determinados movimientos políticos. Entonces, básicamente es un toma y daca, ¿no? Siempre hay que ver qué me van a dar a cambio de mis votos, o qué puedo yo dar a cambio de los votos que tengo. Ahora, para cerrar nada más, en la misma sesión también se mencionó la importancia de asegurar la continuidad del trabajo de la Asamblea, especialmente considerando que más de 100 asambleístas buscarán la reelección en febrero. ¿Realmente existe una continuidad en el trabajo parlamentario en ese periodo en donde muchos se van a hacer campaña? Mire, me parece que es un poco cínico afirmar eso, ¿no? La verdad es que si algo no ha tenido la Asamblea es continuidad en su trabajo. Y si algo no ha hecho la Asamblea es enfrentar los problemas de fondo del país. Como les decía, el hecho de que tengamos una Asamblea unicameral ha hecho que el tema legislativo y el tema de apoyo nacional esté en manos de ellos y del Ejecutivo, lo cual ha significado que finalmente es el Ejecutivo el que envía las leyes de acuerdo a sus necesidades y un poco la parchan en la Asamblea. La Asamblea ha sido y es en este momento un ente eminentemente político, y ese ente eminentemente político está diseñado y manejado para cuidar los intereses de los partidos que los regentan. Y este es el gran problema, y creo que esa es la gran queja que tiene el país con respecto a las ejecutorias de la Asamblea, ¿no? Porque sus índices de credibilidad y de apoyo son mínimos.
Qué pena. Siempre es un gusto poder conversar con usted, Raúl. Gracias por habernos acompañado y aclararnos un poco el panorama que le espera a la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias. Gracias, Gisela, un gusto. Hasta luego. Nos acompañó Raúl Andrade, analista político. Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona.